Listo. Bueno, hace unos años, hace 4 años exactamente, cuando estábamos eh, iniciando en esta casa, ya este mes, perdón, el mes pasado cumplimos 4 años, eh, traje una persona para que colgara esas persianas, bueno, como sea que se llamen. Y por algún momento le dije como, es que aquí va a haber una iglesia. Y lo que voy a decir va a ser muy fariseo, ¿listo? Así que les pido que me perdonen. Era un tipo con un aspecto traqueto, ¿listo? Y el tipo me dice, ustedes sí son una iglesia de sana doctrina. Una persona así, ¿no? Y de repente le suena el celular con una música de, imagínense en el peor de la música popular. Para mí todos son malos, pero imagínense en el peor de todos. Y lo que habló en la llamada era desastroso. Estaba hablando con su mujer, esposa, amante, yo no sé. Y lo que dijo fue terrible. Y yo dije, ¿cómo este ser humano viene a preguntarme qué es la sana doctrina? ¿Sí? ¿Qué es la sana doctrina? Ahora, más o menos como la historia es que iba a una secta de tintes pentecostales sin que de verdad fuera pentecostal, porque eso no es el pentecostalismo verdadero. Y simplemente se apartó del Señor y él creía que porque había ido a esa secta que se autodenomina de sana doctrina, ya él era de la sana doctrina si su vida fuera un desastre, porque evidentemente por lo poco que vi era un desastre. Entonces, ¿qué es doctrina? Entonces, una versión sencilla para entender qué es la doctrina. La doctrina son las enseñanzas esenciales o elementales de la fe cristiana. ¿Listo? Enseñanzas elementales, esenciales de la fe cristiana. Ahora, la doctrina no puede ser enunciada por nosotros. Bueno, vamos a juntarnos John, Bella y yo y vamos a lanzar la doctrina de la alabanza. Y hacemos referencia a Marcos Witt y al mensaje que dijo fulano de tal y por allá un autor, sino que una doctrina tiene que ser construida casi que frase a frase y verso a verso con una coherencia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Y las doctrinas hablan de elementos esenciales, o sea, no creo que exista una doctrina porque pues lo que este tipo suponía es que la doctrina era ponerse una falda larga los domingos, ponerse una corbata larga los domingos y vivir una vida desgraciada el resto de los días, ¿sí? Eso no es doctrina. Doctrina no es cómo nos vestimos, no es cómo hacemos música, no es si usamos micrófono o no. Doctrina son elementos esenciales, elementales de la fe cristiana y que tienen que ser construidos de acuerdo a la Biblia. Ahora, existen construcciones de doctrina elementales. No sé si ustedes lo sabían, pero el credo de los apóstoles es tal vez la primera exclamación de doctrina. Creo en Dios Todopoderoso, ¿cierto? Yo no me lo sé, ¿sí? Y siempre asumimos que eso es católico, no, eso históricamente es de la iglesia cristiana. Es más, en el credo de los apóstoles dice, creo en la iglesia, no en la Santa Iglesia, sino en la iglesia católica. Y uno dice, pero no, nosotros no somos católicos. Lo que pasa es que cierta iglesia romana se robó el término católico. El término católico significa universal. Y los cristianos por allá del siglo IV, V, la palabra católica era algo normal, no era ir a una misa o creer en la autoridad de un papa que es otro ser humano, no, nada de eso era ser católico, era creer en esa iglesia universal a la cual pertenecemos y está reunida en Maranata, en la Unión Misionera, en Cali, en cualquier iglesia de sana doctrina. Entonces, el credo de los apóstoles, si ustedes lo ven, es una exclamación de doctrina. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es la iglesia? ¿Cuál es la obra de Cristo? ¿Sí? Y normalmente ha habido a lo largo de los siglos diferentes doctrinas de la iglesia. Una de las más reconocidas es la Declaración de Westminster. Y es un documento que tiene pues más de 4 siglos, ¿sí? Y ahí nos podemos encontrar los que hablamos en lenguas y los que no hablan en lenguas. Nos podemos encontrar los que creen que Dios sigue haciendo milagros y los que no creen que Dios sigue haciendo milagros. Porque eso no es lo esencial. Lo esencial es saber quién es Dios, cuál es la obra de Cristo, quién es la iglesia, qué hacen los 10 mandamientos hoy en día, qué se predicó en el Sermón del Monte. Y yo creo que si en eso estamos de acuerdo, podemos caminar juntos. Y hoy quiero leerles una paráfrasis y las siguientes 3 semanas vamos
no a estudiar la Confesión de Westminster porque no tiene autoridad bíblica, o sea, es un documento histórico, pero no es la Biblia. Pero sí quiero traerlo como mención. La doctrina de Dios dice así: solo hay un Dios verdadero. No, es que hay muchos caminos y no, solo hay un Dios verdadero. Él es infinito en su ser y en su perfección. Es invisible, no tiene cuerpo, partes o pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno y excede la comprensión humana. Es todopoderoso, sabio y sumamente santo. Es completamente libre y absoluto. Trabaja en todo conforme al consejo de su propia voluntad, que es justa y es para su propia gloria. Es extraordinario en bondad y verdad, en perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado. Recompensa a quienes le buscan con diligencia. Es justo y temible en sus juicios. Aborrece el pecado y no deja impune al culpable. Dios es la fuente de toda vida, gloria, bondad y bendición, en sí mismo y de Él mismo. Solo Él se basta a sí mismo, en sí mismo y para Él mismo. No necesita criatura alguna que Él ha creado ni deriva su gloria de ellas. Antes bien, revela su gloria a ellas por medio de su creación, hacia su creación y sobre su creación. Él es el único manantial de todo ser. Todas las cosas son de Él, por medio de Él y para Él. Él tiene el sumo soberano dominio sobre todas las cosas para hacer por medio de ellas, para ellas y con ellas todo lo que le plazca. Él ve todas las cosas y nada está oculto de Él. El conocimiento de Dios es infinito, infalible e independiente de todo lo que creó. Para Dios no hay azar ni incertidumbre. Todos sus propósitos, obras y mandamientos son santos. Él merece toda la adoración, el servicio y la obediencia que le place requerir de ángeles, seres humanos y las demás criaturas. En la unidad de la deidad hay tres personas en una sustancia: poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y pues les podría escribir las referencias, no se las voy a dictar todas: Génesis 17:1, Éxodo 3:14, Deuteronomio, Primera de Reyes, Nehemías, hasta Apocalipsis 5:12-14. O sea, ninguna frase se extrae, nos pareció bonito esto, sino vienen desde la Escritura. Pregunto, ¿qué cristiano no está de acuerdo con esta doctrina de Dios? ¿Quién duda de alguna de estas frases? Pues hay personas que se autodenominan cristianos, pero dudan de la Trinidad, y eso los hace herejes. Va, simple, no hay nada que discutir. Si hay un cristiano que duda de una parte de la Escritura y no acepta la doctrina de la Trinidad, es una secta. Se acabó, no hay discusión. No discutamos que es que hay un verso. La Biblia es trinitaria y la iglesia ha sido trinitaria por más de 2000 años. Cualquiera que dude de la Trinidad no va a perdurar. Sus palabras son palabras de secta. Un gran hombre de la ciencia que fue Sir Isaac Newton, pues me da mi trabajo porque yo enseño lo que él creó, física y cálculo, pero curiosamente Sir Isaac Newton escribió mucho más de teología que de ciencia. Pero ¿por qué a nadie le interesa lo que escribió Sir Isaac Newton? Porque era deísta, solo pensaba en Dios Padre, dudaba de la deidad de Jesús y del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, su obra teológica es insignificante. Entonces, si estamos de acuerdo, yo creo que si yo vuelvo y leo eso, no hay una sola frase que un cristiano diga: no, eso no es verdad, Dios no es eterno, o Dios no es bueno, o Dios no hace culpable al pecador. Pero bueno, chévere, leímos el capítulo 2 de la Declaración de Westminster, nos damos cuenta que está en muchos textos de la Biblia. Bendiciones, nos vamos. La doctrina es para la vida. Si un creyente no logra hacer que la doctrina se haga vida y transformación en su vida, pues no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Estamos haciendo lo que hacen muchos seminarios, formando teólogos para que después nieguen el poder de la palabra. Entonces, y el poder del Espíritu Santo, aún más triste. Entonces,
Esto de la doctrina es sí y solo sí para ver vidas cambiadas. Entonces, el mensaje como tal se titula Afina tu corazón. ¿Listo? Esta semana, ustedes saben que yo casi no toco el piano, pero tenía unas ganas de hacerlo y fue porque esta semana me la pasé varias jornadas en la escuela de música de mi universidad y pues uno se llena de esa emoción. Y, y es cuando uno se sienta a escuchar música, ¿verdad? Yo esta semana llevé un grupo de muchachos a escuchar un concierto de guitarra eléctrica maravilloso y cuando salí les dije, ¿sí escucharon eso? ¿Sí sintieron cómo el alma se mueve? Listo, no sigan escuchando Bad Bunny, por favor. Bad Bunny nunca va a ser lo que produjo esa guitarra en ustedes. Y tuvieron que decir, es verdad, la música de verdad promueve eso. Pero hay un momento emocionante cuando inicia un concierto, que evidentemente Bad Bunny no podrá porque él no sabe de eso, empiezan a afinar los instrumentos. Ese momento es precioso. Usted escucha la guitarra, el tipo de la batería, el tipo del violín. Si eso no se hiciera, sería un desastre absoluto, como el reggaetón. Pero, en este caso, nosotros la creación tenemos que afinarnos con el Creador. Es decir, que nosotros la creación, entendiendo la doctrina de Dios, nos afinamos conforme a Dios. Y la idea es muy básica. O nos afinamos conforme a Dios o conforme a nuestro egoísmo. Y en esa lucha vamos a estar siempre. O me afino conforme mis ideas y mi egoísmo, o me afino conforme quién es Dios. Entonces voy a compartir varias ideas acerca de afinar, yo creo que al menos durante 3 sesiones, sobre afinar nuestro corazón a diario con Dios. Y quiero, antes de eso, que compartamos juntos un texto que está en Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Dice, pero el Señor, perdón, yo no copié bien esto, este es el del siervo sufriente. No, me equivoqué, este es el siervo sufriente. Isaías 55. Es 55, perdón. Sí, yo decía, no, este es el siervo sufriente. Isaías 55, muchas gracias, Dani. Ahora sí, Isaías 55, 10. Eso es por burlarme de ustedes que cada vez que hago un versículo lo tienen que repetir. Entonces es mi culpa. Listo, Isaías 55, 10 dice, pero no crean que en la pandemia sí que me hacía falta que alguien dijera, ¿Isaías qué? Listo. Isaías 55, 10 dice, la lluvia y la nieve caen de los cielos y no regresan, sino que humedecen la tierra. La fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje, mi palabra, no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. Recuerden que una doctrina no se escribe desde los pensamientos de una iglesia o de un líder, sino desde lo que dice la Biblia. Por eso estamos en problema como iglesia, en global, porque para la iglesia hoy lo importante es el talento, lo que llega a una persona talentosa, un comunicador talentoso, un músico talentoso, pero por ahí en la lista, por ahí en quinto o sexto lugar, lo que la Biblia diga. Esa es la crisis de la iglesia actual. Ahora, dice el versículo 12, porque ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Los montes y colinas estallarán en cantos de alegría ante ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Y quiero que lean con razón y con lógica el versículo 12. En lugar de espinos crecerán y en lugar de ortigas, arrayanes. Todo ello será en honor al Señor, una señal eterna, destructible. Si yo siembro tomate, ¿qué va a salir? ¿Piña? Pero el poder de la palabra del Señor permite que aunque haya espinos, lo que va a crecer es pino.
y en lugar de ortiga, que pica mucho, va a haber arrayanes. Entonces ese es el poder de la doctrina. Cuando hablamos de sana doctrina, no es vestirnos de una forma, hablar de una forma, sino vivir una vida conforme a Dios y que cada día estemos en ese camino de santificación y cercanía a Dios, ¿sí? No existe una iglesia de sana doctrina y una persona desastrosa, pero sí necesitamos unas pautas para cómo llevamos esto a la práctica, cómo permitimos que, aunque conozcamos la doctrina de Dios, una situación muy emotiva o el día a día nos haga perder el evangelio y nos haga actuar como si Dios no existiera. Y si ustedes lo notan, cada vez que nosotros pecamos, estamos actuando como si Dios no existiera. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí somos ateos, pero muchas veces cuando actuamos lejos de Dios, ¿qué están diciendo nuestros hechos? No nuestras palabras, pero nuestros hechos están diciendo, no, Dios no tiene aquí autoridad, yo la tengo. Así que este asunto es serio, la doctrina de Dios es algo serio. Entonces voy a dar hoy 3 asuntos que nos van a permitir reconectarnos a diario con la doctrina de Dios. Es mucho más que el devocional diario que tenemos o seguir las lecturas sugeridas. El primer punto es contemplar, ¿listo? Contemplar. Y vamos a ir al Salmo número 27, los Salmos. Y qué bendición que el Señor en su voluntad nos ha guiado como iglesia a empezar todas las reuniones de domingo con un salmo, ya es parte de nuestra liturgia. Y todos esos salmos tienen cosas muy potentes que decirnos. Dice el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa, me esconderá bajo su techo, me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así con alegría podré ofrecerles sacrificios en su templo y cantar en su honor. Señor, escucha mi llamado, ten compasión de mí y contéstame. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo y aquí estoy para adorarte. No te alejes de mí, no ignores a tu servidor, Dios mío, tú eres mi Salvador. No me dejes solo, no me abandones. Y este primer punto se llama contemplar, contemplar. Quiero dar un ejemplo muy básico. Yo trato de ir al menos 1 o 2 veces aquí a la montaña del Derrumbado, a la parte de atrás, que es maravilloso. El jueves, o bueno, última vez que subí, había un flautista escondido entre las montañas, tocando canciones cristianas, ¿sí? Era impresionante, fue muy bonito. No sé por qué había un flautista escondido en una montaña, no sé, estar algo loco, pero nos sirvió a todos. Entonces, el punto es que hay días que yo tengo que bajar de una vez. Entonces llego, miro, qué lindo, y me devuelvo. Eso no es contemplar. Contemplar es cuando me bajo de la bicicleta, me doy cuenta que hay un flautista escondido entre los árboles, observo el lago, respiro, y deja de ser un ejercicio de contemplar lo físico para empezar a contemplar lo espiritual. Señor, esta es mi necesidad profunda de tu presencia. Señor, revélame por qué me estoy equivocando en esta área. ¿Qué está pasando aquí? Eso es contemplar. El salmista que dice, una sola cosa le pido al Señor. Ahora ellos sí tenían literal un templo físico y único al cual ir para evitar el problema de la idolatría en Israel. Pero hoy nosotros tenemos la presencia de Dios, ¿en dónde? En nuestro interior. Tenemos la promesa del Espíritu Santo sobre cada hombre y mujer creyente. Y está bien que hagas el devocional, y la verdad, muchas veces leer la Biblia o hacer el devocional va a ser aburrido o frustrante, pero mantente fiel. Sobre todo mantente fiel en que no sea solo por cumplir, sino que realmente puedas contemplar al Señor. Puedas realmente enfocarte en el Señor. Así que el primer paso para recuperar la doctrina de Dios es cómo vamos a admirar algo que no contemplamos.
En diciembre visitamos una región de Cundinamarca bellísima, que tiene una montaña espectacular. Y los días que paso allá, yo veo esa montaña y qué bonita. Y a veces a los meses me sale una imagen del Giro de Italia con tremenda montaña. Y digo, uff, qué tremenda montaña. Pero digo, es la misma que tengo en Boyacá, solo que no me cobran en euros. Contemplar es la diferencia. Y esa persona que arría vacas ahí al frente de esa montaña es lo que ha visto por 50 años. ¿No le parece impresionante? ¿Le parece normal? Y eso nos puede estar pasando con Dios, por lo normal de los años que pasan a su servicio dentro de la iglesia. Lo volvemos normal. Las personas nos visitan y dicen, ¡ay, qué bonito la atmósfera de los domingos, qué chévere como la gente habla! Pero a nosotros nos parece normal. Y tiene que venir alguien de afuera para reconocer lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿A usted le parece normal como lee la Biblia, como ora, pero tiene que venir un tercero y decirle, sus palabras me han alentado? No podemos permitirnos eso, sino ir a Dios cada vez y pedirle, ayúdame a contemplarte en la naturaleza, en los milagros que estás haciendo, aunque yo no lo pueda entender. Listo. Ahora, el segundo punto es estudiar. ¿Estudiar qué? ¿La declaración de Westminster? No, la palabra de Dios. Y al estudiar la palabra de Dios, uno se sorprende de cosas. Bueno, aquí está Yurani en representación de Juan Carlos. Juan Carlos en Diálogos nos habló del tercer mandamiento y él nos dejó estas hojas y para mí fue impresionante. ¿Por qué? Porque pues uno dice, pues somos cristianos, o sea, ¿qué tanto vamos a quebrantar el tercer mandamiento? Tomar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Eso de pronto si uno es español, que la mayoría de sus groserías son blasfemas, ¿cierto? Pero un colombiano que se ha equivocado en el tercer mandamiento. Y quiero leerles esto que Juan Carlos nos compartió en el estudio del tercer mandamiento. Quiero que lo escuchen con mucha atención. Dice, también podemos tomar el nombre del Señor en vano cuando atribuimos al nombre de Dios impulsos y revelaciones que no provienen de Él. Dios me dijo. Y si no te lo dijo Dios, estás quebrantando la ley del Señor, estás quebrantando el tercer mandamiento. Yo no sabía eso. A menudo oímos a la gente decir, el Señor me dijo. Y si el Señor no lo dijo, ¿qué está haciendo usted? Quebrantando uno de los 10 mandamientos. Debemos tener cuidado porque los falsos profetas de Israel eran culpables de predicar sus sueños en lugar de la palabra de Dios. Antes de que alguna vez le digamos a otro ser humano que Dios nos dijo que hiciéramos o dijéramos algo, es mejor que tengamos una muy buena razón para hacerlo. De lo contrario, estamos quebrantando el tercer mandamiento. Entonces, hubo 2 asuntos tremendos. El primero fue esto, yo no lo sabía. Y creo que como cristianos lo decimos mucho. Es que el Señor y lo decimos con una certeza tremenda, el Señor me dijo que hiciera tal cosa y tal otra. Iglesia, ten cuidado de quebrantar el tercer mandamiento. Si crees que el Señor te dijo algo y que es coherente con la Escritura, hazlo. Porque el cumplimiento de la misión no está en presumir de la misión, está en ejecutar la misión. Y ahí vino el segundo, que fue el diálogo que mi mamá, esto está grabado, ¿no? Esto no es ajeno. Mi mamá dijo, entonces yo esta semana tuve un impulso de Dios para visitar a unas personas. Una de esas personas iba a morir, necesitaba ser ministrada antes de morir. Entonces yo no digo, el Señor me dijo que viniera acá. Y a la conclusión que dijimos es, no es necesario. Porque necesitamos actuar como actúa el Espíritu Santo, que lo estudiamos este año. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Como un reflector hacia el Padre y hacia el Hijo, no hacia el mismo. Y tenemos que actuar como el Espíritu Santo. Lo increíble es que la corrección que nos hace el Señor hizo que mi mamá duplicara su misión, y al otro día hizo más visitas y más cosas extraordinarias. Eso es estudiar la palabra. Así, el tercer mandamiento, muy chévere. Como iglesia, estudiando la palabra y nos damos cuenta, hey,
Muchas veces hemos quebrantado el mandamiento del Señor por decir algo que culturalmente como iglesia hemos aceptado. Dios me dijo, Dios me dijo. No, yo creo que aquí es importante recuperar ese legado que nos dejó la viña, esa temporada que estuvimos relacionados con ellos. Porque algo que nos enseñó la viña es que nunca se dice el Señor dice, sino basados en 1 Corintios decimos, tengo una impresión y quiero compartírtela. ¿Tiene sentido para ti? ¿Es verdad? Leamos la Biblia, ¿es coherente con lo que Dios dice en su palabra? Y eso quita ese hierro absurdo de profetismos y profetas infalibles que dirigen iglesias para decir el Espíritu Santo hoy en día puede actuar sobre cualquiera de nosotros, pero tiene que estar sujeto ¿a qué? A la autoridad de la Biblia. Y tiene que estar sujeto ¿a quién? A que Jesús brille. Cuando alguien se para aquí, piensen en esta imagen. Buenos días. El Señor dice. ¿Quién está brillando? ¿El Señor? ¿A quién le estamos temiendo? Al profeta. Y todo hombre y mujer de Dios no puede dirigir su atención hacia él mismo, hacia ella misma, sino hacia Dios. Y estoy seguro que al otro día que mi mamá siguió ejecutando la misión, no es que no lo hiciera, sino que esa frase tiende a quitarle la visión de la gente a Dios. Así que eso es estudiar la palabra. ¿Y por qué es importante estudiar la palabra? Quiero ir a 2 textos. El primero está en 2 de Timoteo, es un texto precioso para entender por qué estudiamos la palabra. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo, ya lo saben todos, 16. 2 de Timoteo 3:16 dice, bueno, a mí me gusta, 3:16 dice, toda la escritura, ¿qué? Es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir. Y eso fue lo que nos pasó el jueves en la noche. Dios nos corrigió. Y Juan Carlos no llegó diciendo, es que vi un video en YouTube que dice tal cosa y tal otra, ¿cierto? Sino una iglesia sentada, sin altiveces de uno contra el otro y te voy a imponer mi punto de vista doctrinal, sino exponiendo la palabra y decimos, estamos haciendo algo incorrecto. Corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Y esto se relaciona mucho con los textos de Tito 2 o también de 1 de Timoteo, que dan como los requisitos de los obispos y los pastores. Pero quiero darles una noticia, eso es para todos. Claro, eso se le exige a quien está en el pastorado. Pero si usted lee con atención ese texto, lo que pide es carácter y santificación. ¿Y eso para quién es? Para todos. Entonces la escritura es para todos. Ahora, algo que también tengo que responder, lo aprendí hace muy poco y para mí fue una gran sorpresa, es que uno dice, bueno, pero cuando le escribe Pablo esto a Timoteo, la única escritura era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Y quiero llevarlos a 2 de Pedro capítulo 3, que está unas páginas ahí adelante. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. Espero que en el buen sentido de la palabra este texto les vuele la cabeza como lo ha hecho conmigo. 2 de Pedro 3:14 dice, estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, están hablando del regreso del Señor, asegúrense que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Consideren la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito, ¿quién? Nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Pablo escribe sobre estos temas en todas sus, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender, amén. Y los ignorantes y débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo. ¿Y de qué? Ok. El apóstol Pedro, ¿a qué nivel está poniendo los escritos de Pablo? De acuerdo a ese texto, al nivel de las otras escrituras. Entonces, no solamente mismo la Biblia se contesta con la Biblia, la misma Biblia muestra que el Nuevo Testamento que se estaba construyendo era también la palabra inspirada por Dios. Entonces, no se trata
de que nos acerquemos a la Escritura, a ver, el conocimiento bíblico, perdón, no nos acerquemos a la Escritura solamente como para tener capacidad intelectual, para vernos, no, es que la gente del lugar de honor es tan pila, ellos sí saben de la Biblia, y la verdad la gente sí sabe, porque cada vez que alguien viene a predicar acá, se pone mucho más juicioso a buscar versículos y a leer la Escritura, porque ya tenemos una fama que en lugar de honor son muy estrictos con la Biblia. O sea, aquí no creen en el apóstol menguano, en lo que dijo Marcos, chévere Marcos Witt, es gordito como yo, pero él no es la autoridad es la Biblia. Cuestionamos todo lo que esté por fuera de la Biblia. Pero la Biblia no puede ser un ejercicio intelectual. Cualquier persona, bueno, antes de seguir con el tercer punto, ya que hemos hablado de la Trinidad, esta es una iglesia trinitaria. Toda la vida hemos sido trinitarios. Es que cualquier persona que pone en duda la Trinidad o la autoridad de la Escritura, o siquiera una parte de la Escritura, simplemente hace parte de una secta. Y si es una persona sola, pues es un hereje. Sé que es una palabra fuerte, pero es la verdad. Ahora, estamos en el siglo XXI. No lo puedo quemar, ¿cierto? No, esta columna es para que quememos a los herejes, a cualquiera que no crea en la Trinidad. No lo podemos hacer, no hace parte de la voluntad de Dios para nosotros. Pero sí tenemos que ser cuidadosos. Ahora, primer punto, ¿qué era? Contemplar. Segundo punto, estudiar. Y esta semana pues Dios nos dio ese ejemplo tan potente a través de Juan, no del apóstol Juan, sino de Juan Carlos, con el tercer mandamiento. Y el último punto es adorar. Y que hoy pues, yo creo que es la primera vez en muchas semanas que disfruto mucho tocar ese piano. Dice, adorar no puede ser un ejercicio intelectual, porque es que ni el conocimiento bíblico ni la comprensión teológica son un fin. Ese no es el fin. El fin es que sepamos mucha Biblia. El fin es que memoricemos la confesión de Westminster, el catecismo de Heidelberg, bueno, no sé cuántas doctrinas históricas existan. No, ese no es el fin. El fin es que ustedes sean muy pilos y la gente que venga a predicar acá diga, no podemos decir cualquier cosa, tenemos que ser muy cuidadosos con la Escritura. No. El fin es la transformación de tu corazón. El fin es derrotar la idolatría de nuestro corazón, porque como tenemos una comprensión de la doctrina de Dios, decidimos adorar al gran yo soy. ¿Sí lo ven? ¿Para qué me sé la doctrina de Dios? Para derrotar mi propio egoísmo y acercarme al gran yo soy, tal como es Él. Y en ese mismo texto de Segunda de Pedro, que nos habla sobre la autoridad de la Escritura del Nuevo Testamento, quiero que leamos el versículo 18, Segunda de Pedro 3, donde estábamos. Pero quiero que leamos el 18. ¿Cómo termina el apóstol Pedro su carta? Conozcan mejor a nuestro Señor y Jesucristo, Salvador Jesucristo, y recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y ya. Y siempre así sea. Así termina una carta un apóstol. Démosle un diploma al que sepa más, al que se memorice el catecismo, al que se memorice la confesión de fe. No, dicen ahora conozcan mejor al Señor. Y conocer mejor al Señor tiene que sí o sí resultar en vidas cambiadas. La sana doctrina contiene o propone una vida sana. La sana doctrina no puede tener un desastre. Cuando nos dicen, ¿usted conoce a fulano de tal? No, yo no lo conozco. Yo he escuchado sus predicaciones. Quien lo conoce es su esposa y sus hijos, ¿cierto? La pregunta es, si en vez de como iglesias dejáramos de invitar a la persona que promociona el algoritmo de YouTube, o más bien le preguntáramos a su esposa y a sus hijos, de pronto, muchas personas que son famosas en el ámbito cristiano ya no serían invitadas por nadie. Pero claro que eso no importa, porque los han cogido en pecado e igual los siguen invitando. Entonces, si una iglesia sigue simplemente seleccionando canciones porque suenan bien
invitando predicadores porque son tipos elocuentes que pueden hablar hora y media de un solo versículo, o sea, no hablaron de la Biblia, estamos fallando, porque la iglesia necesita enfocarse en Cristo, porque como cristianos tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Y esto no es como un moralismo, todos estamos mal, sí, pues todos somos pecadores, y entonces todo está mal, sino al contrario, esta realidad nos invita a enfocarnos en Él. Y vamos a terminar el día de hoy yendo a Filipenses, a una de las mejores alabanzas escritas. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Porque la verdadera adoración, fíjese si alguna de las tres canciones que escogimos hoy, de tres fuentes diferentes, ¿no? Una de Marcos Witt, una de La Viña y otra de unos mexicanos, En Espíritu y en Verdad. O sea, tres orientaciones totalmente diferentes. ¿En qué frase dijo, soy yo, satúrame, cámbiame, revélame, ayúdame, mímame? ¿En cuál frase se dijo algo así? Ninguna. Jesús, la cruz, exáltate, santo. Y este texto de Filipenses 2, versículo 6, es un texto que nos lleva a la adoración completa. Y si usted duda o tiene problemas para adorar, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2 y empiece a decir esto, y empiece a cantarlo así usted sea desafinado, empiece a cantarlo así sea en vallenato, pero haga algo con este texto. Dice, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios, al contrario, se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo y fue obediente al extremo de morir en la cruz, que fue lo que cantamos hoy. A los pies de la cruz me asombro. No me asombro de mi iglesia, no me asombro de mis pastores, no me asombro ni siquiera de mi propio testimonio, me asombro de Cristo. Por eso Dios le dio ¿qué? El más alto honor. ¿Puede haber algo más hermoso que decirle a Cristo? Tú tienes el más alto honor, Jesucristo, mi Señor y mi Dios, el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que algunos, no todos, reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Y recuerdo con mucho amor la escritura de este hombre que era ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan. Dios lo sana, los fariseos quieren hundirlo, lo echan de la sinagoga. Y Jesús va a buscar a este hombre. Y cuando se lo encuentra dice, ¿qué dice este hombre? Según el texto de Juan es la primera vez que alguien la adora. Se postra de rodillas y dicen, mi Señor y mi Dios. Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es Dios. Entonces, ser trinitarios no es algo que nos dé un escalón por encima de los unitarios, aunque sí, sino es para vivir conforme a ese Dios trinitario, acercándonos a un Padre de amor verdadero que nos ayuda a renunciar a la adoración de nuestro ego para adorar al gran yo soy. Ser trinitarios nos permite identificarnos con un Cristo que murió por nuestros pecados, aún siendo Dios y perfecto. Y el ser trinitarios nos permite ser conscientes que todos los días el Espíritu Santo está en nosotros actuando, actuando y actuando. Hablemos o no hablemos en lenguas, Él está actuando en nosotros. Para eso es la doctrina de Dios. Contempla a tu Señor, estudia la Escritura con fidelidad. Así nos golpee como pasó el jueves. Y adora, porque esto no puede ser solo un ejercicio intelectual. Muy bien, vamos a adorar al Señor. Dime. Ah, sí, muchas gracias. Póngale.